Olá, boa noite. Estamos aqui no encontro Diálogos de Mercosul, com uma questão, num momento muito diferencial na história da América Latina, pandemia, questões políticas entrando diretamente em sociedades diferenciadas, em sociedades conturbadas, sociedades com históricos de repressão a questões populares. Então, nesse sentido, a pergunta é: que passa em teu país? Aí, a partir deste momento, temos aqui a Cier de Colômbia, Cartagena, o Victor do Chile, Santiago, e Fabiano do Uruguai, Montevidéu. Então, nesse sentido, cada um de nós vai falar um pouquinho a respeito desse momento muito singular na história da América Latina, com as questões não definidas simplesmente por questões políticas de direita ou esquerda, mas definidas simplesmente também por direitos sociais que muitas vezes se misturam com uma lógica desagregante de mercado, com o avanço de processos que o mercado desestrutura sociedades muito além de simplórias interpretações de esquerda ou de direita. Soma-se a isso também questões fundamentais ligadas à pandemia, ligadas às questões do biopoder, de biossegurança, que envolve não só a América Latina, mas a América Latina em seu contexto geopolítico, com diferentes escalas e dimensões de dominialidade e de sua internalidade em suas sociedades plurais, desiguais, seletivas e segregadas. Então, nesse sentido, a América Latina vive um momento muito difícil. Se alguns setores, no atual momento, já conhecem a vacina, já foram vacinados, outros ainda estão muito distantes da realidade das vacinas, assim como se estão distante da realidade do emprego e de uma renda digna e de moradia, de escola, saúde e habitação. Então, não raro, a América Latina acaba se transformando numa espécie de laboratório de processos econômicos, de escolas econômicas e, historicamente, vem se constituindo como um fracasso de políticas ligadas principalmente pelo fetiche dos mercados. Então, nesse sentido, de questões políticas e de questões ligadas ao contexto atual da pandemia, nesse primeiro momento, eu gostaria de ouvir dos nossos colegas que passam em teu país. E aí, nesse caso, eu pergunto ao nosso Acier, por gentileza, Acier, comente um pouco para a gente, analise, fale um pouco para a gente a respeito do que isso acontece, como você vê, não necessariamente com as abordagens que eu falei, mas na sua peculiaridade, na sua interpretação. O que se passa em teu país, Colômbia? Por favor. Bueno, muchas gracias, Reinaldo, a ti y a la red de diálogos de Mercosur por permitirme estar aquí con ustedes y, tal como has dicho, compartir estos espacios que quizá en otro momento, en otra coyuntura, no hubiera sido tan fácil promoverlos y tratar de eso, de conectarlos, ¿no? Porque al final, un poco de la respuesta a lo que, o bueno, más bien una pregunta en formato quizá de respuesta, es si de algún modo América Latina se está moviendo ya no solo a raíz de la pandemia, sino de previamente al unísono, es decir, si se mueve de una forma coordinada, sea en respuesta, en reacción a ese tipo de políticas fundamentalmente de mercados, de neoliberalismo, o digamos que se mueve, es decir, que los tiempos de cada uno de los países están diferenciados, ¿no? Entonces, una de las grandes cuestiones que cuando uno habla de un grupo como América Latina, uno se debe preguntar, es decir, hasta qué punto hay unos procesos conjuntos, coordinados o quizá cohesionados, aunque no hay una coordinación centralizada, ¿no? Desde ya unos tiempos atrás era evidente que tanto los procesos de construcción de estructuras, fundamentalmente de políticas económicas, ha habido diversos grupos de izquierda y de derecha, tanto de elaboración, de constitución de estos, como de reacción. El caso de Colombia, ya por entrar un poco en lo que a mí me toca, podríamos decir que es una suerte de, no sé si apéndice, de verso libre, porque es cierto que Colombia ha sido muy, o sea, tiene una cierta continuidad claramente, fundamentalmente de la Constitución del 91, que da un giro radical,
también a raíz, todo hay que decirlo, de los acuerdos de paz con el M-19 y la coyuntura de apertura económica, que es una de las cosas que caracterizó también a esa Constitución, además de un reconocimiento de derechos humanos, que quizá no se han visto tanto en la práctica, pero sí en la norma. Y como digo, a partir de ese momento y en adelante, Colombia inicia un proceso de apertura que ha sido bastante continuo. En Colombia no ha habido un gran cambio ideológico. A menudo también se le reconoce geopolíticamente una suerte de Israel en términos de apoyo del imperio, del apoyo de la hegemonía, si no queremos decir imperialista, por lo menos de la hegemonía liberal en la región, ¿no? Claro que también tiene un componente también militar importante. En ese sentido, Colombia, como digo, da la continuidad, no se convierte tanto ese tipo de políticas de apertura económica, de liberalización, de apertura de fronteras a los productos, a los bienes y servicios, sino que es no una postura de gobierno, sino era una política de Estado, en el que nada lo ha modificado. Eso hace que, como digo, sea un poco un verso libre en ese sentido de que no ha habido cambios ideológicos como pudiera haber en el resto de países latinoamericanos. Esto, pues en la vacuna, o sea, a raíz de la vacuna, de la pandemia, pues ha habido una clara continuidad. Ha sido probablemente el único casi país, quizá actualmente con Brasil y Bolsonaro también, que ni siquiera se pensó la posibilidad de negociar vacunas con Rusia. Evidentemente Rusia no es un país comunista ya, ni muchísimo menos, pero sí que es un enemigo del imperio y por tanto las vacunas que ni compró ni siquiera evaluó la posibilidad de conseguirlas ha sido las chinas, sí que es cierto, pero fundamentalmente las occidentales, Pfizer, y las mayoritarias también, todo hay que decir en términos de producción. También en este mismo gran marco, que no me quiero extender mucho, lo que ha sucedido sí que es cierto que se observa esa diferencia quizá de las políticas de Estado y del gobierno, de la movilización social, que así ya Colombia está mucho más ligada a la región, a Latinoamérica, porque evidentemente de esos procesos previos de hace ya unos años de Chile, en Colombia también se replicaron, aunque también hay que decirlo que Colombia en términos sociales es un país muy activo, aunque pueda parecer que hay una gran, y es cierto, una gran hegemonía de derecha en el gobierno, sí que es cierto que también, y fundamentalmente mucho a raíz del conflicto permanente de varias décadas atrás, la gente, la sociedad colombiana, el pueblo, las posturas populares siempre han sido muy exigentes, muy reivindicadoras, quizá en términos de defensa, tanto hacia esos movimientos armados ilegales como hacia las políticas del Estado tan o más criminales que las de las guerrillas, ¿no? Entonces es un Correcto. poco a grandes rasgos lo que podríamos decir de Colombia para no extenderme excesivamente, si quieres dar paso a los compañeros. Neste contexto que habla de las cuestiones, una cuestión que yo tengo para Víctor. Víctor, el momento ahora que Chile está en hacer una constitución, es que la persona que va a hacer la conducción de la constitución es una persona de pueblos indígenas. ¿Cómo es este momento de las cuestiones indígenas en Chile con una persona indígena que está a coordenar la carta máxima de un país, que es su constitución? ¿Cómo puede comentar para nosotros? Bueno, muy buenas noches. Reinaldo, muchas gracias por el espacio, gracias por la invitación, Diálogo del Mercosur, gracias a Tulio y a los amigos que están presentes aquí. Bueno, soy Víctor Díaz, uruguayo radicado en Chile, ya voy por el año 14, así que tengo que hablar más de Chile y le voy a dejar a Fabián que hable de mi país. Bueno, la verdad es que es un logro tremendo que la constituyente por primera vez sea electa una persona de origen mapuche, ¿no? Un pueblo originario que evidentemente es parte de la cultura de estas tierras, que tiene su propio territorio, que reivindica desde hace muchos siglos su propio dominio, su propiedad. Pero hasta el momento ha sido
realmente muy escasos los resultados que se han logrado a favor de los pueblos originarios en este país. Es decir, han sido invisibilizados, han sido incluso catalogados de terroristas, por ejemplo, por los medios de comunicación, han sido de alguna manera despojados de todo lo que ellos tienen como riqueza que pueden aportar, ¿no? Y que realmente lo reclaman por derecho. Entonces, estos procesos que justamente emergen desde abajo en la sociedad, ¿no? Con el estallido social en el 2019, ¿no? Y antes incluso podemos decir que la revolución de los pingüinos, 2006, 2011, ¿no? Que ya los propios estudiantes de secundaria salían a las calles a reclamar que en la educación en el sistema estaba lucrando abiertamente y no habían respuestas de calidad efectivas, y hubo que cortar con una cantidad de cosas que el propio sistema educacional no estaba brindando y que estaba generando vergüenza en la sociedad. Por lo tanto, un sistema que se ha vendido como uno de los mejores, más sólidos, tenía esas tremendas contradicciones, sobre todo la desigualdad profunda, la falta de acceso, ¿no? Entonces, junto con eso, otras situaciones sociales que, como sabemos, en octubre de 2019, ante la suba del boleto del metro eh, por 20 pesos más, pero la gente ya desencadenó, digamos, fue como que se explotó, se desbordó el vaso, digamos, y llegó un momento que los reclamos, las reivindicaciones no eran exclusivamente por la suba del boleto del metro, sino que se sumaban a las pensiones, o sea, el sistema de pensiones, ¿no? Las AFP, el movimiento No Más AFP, se sumaron las minorías, las exclusiones relacionadas con el tema del género, obviamente los pueblos originarios, donde el grupo mayoritario son los mapuches, y así una cantidad de reivindicaciones que se estaba generando aquí en Chile, eh, y la gente no era capaz de manifestarlo de ninguna forma, ¿no? Y por eso mismo se llamó estallido social, porque el pueblo explotó y ustedes pudieron comprobarlo, ¿no? Como las manifestaciones multitudinarias, la manifestación feminista también, muy fuertemente, ¿no? Y además no se dice, incluso la gente que estudia los movimientos sociales, se dice que no es un movimiento social, sino que es una suma de acciones de diferentes frentes que no fue planificada, sino que se fue dando en la medida de que cada colectividad o que cada grupo se fue manifestando por su cuenta. Entonces se fueron sumando las fuerzas y llegó un momento en que llegamos al 2021, después de una pandemia en la que todavía seguimos, y se logra una votación de una persona de la constituyente representante mapuche. Entonces, y es mujer, y eso no es poca cosa, ¿no? Así que hay una lucecita de esperanza por ahí que se avisora, y que vientos de cambio realmente se están produciendo por estos lados. Naturalmente no todo es color de rosa, pero se va sumando, ¿no? Se va sumando de a granitos, digamos. Así que estamos en un gobierno de derecha, gobierno de Piñera ya está, le queda poco tiempo, digamos, y ha sido uno de los periodos que ha tenido menos simpatía electoral, por lo tanto hay un descontento muy grande de la población. Sin embargo, igual todavía hay, hay un afán de moderar las posturas. Por ejemplo, la semana pasada asistimos a las elecciones internas de dos candidatos de izquierda, digamos, de los cuales había un candidato comunista, que es Jadwe,
y Boris, que era el candidato, digamos, más de centro, más de progresista. Así que, y ganó Boris. Eso indica que aún la población de Chile no, incluso ganó Boris por una diferencia importante, ¿no? Viendo los resultados, hay muchas lecturas que se pueden hacer, ¿sí? Pero el Chile de Pinochet está dejando de ser lo que era antes, ¿no? Las repercusiones de la dictadura acá fueron tremendas y siguen siendo, pero viéndolo de un punto de vista positivo, con estos signos que estamos viendo en la política actual, naturalmente el Chile de la dictadura se está quedando atrás. Así que bueno, los nuevos vientos de cambio, Reinaldo, se están viniendo y con viento a favor por esta líder mapuche que va a representar en la nueva constitución. Qué bueno. Y Fabián, ¿cómo tiene ahora la situación en Uruguay? A partir del momento, principalmente para nosotros brasileños, hay no solamente una emoción por su carga histórica de Mujica en la presidencia y después del cambio de la presidencia para otro modo de pensar la política. Para nosotros brasileños que veíamos Mujica con una dimensión de la izquierda, de avanços socioculturales, del avanço de la sociedad, principalmente de los sectores menos próximos del centro de poder y mercado. ¿Cómo tienes esta realidad ahora también en Uruguay? Sí, buenas noches. Muchas gracias a Tulio y a Diálogos del Mercosur por invitarme a participar y dar una opinión de un uruguayo más en Uruguay, no fuera de Uruguay, como Víctor que anda por Chile. Sí, nosotros tenemos un gobierno progresista que en el 2005 donde hay un cambio trascendental en la política y en la vida social del Uruguay, un cambio que marcó un hito, no solamente porque se pasaba, ¿no?, años de la derecha gobernando nuestro país, sino también a que se encuentran con una sociedad que comienza a fortalecerse en los sectores obreros, en los sectores justamente del trabajo, con una cantidad de impulso y reivindicación, y así duró por unos 15 años, ¿verdad? Hasta pasando por primero el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, luego el gobierno de Mujica, al que hacía referencia, y luego volviendo al tercer periodo de izquierda, el gobierno que fue también del doctor Tabaré Vázquez, y que implicó dejar un país con una economía sustentada, con un fuerte, sin deuda externa, con un fuerte potenciamiento de Uruguay en el mercado internacional también, con una fuerte producción de políticas sociales, de trabajo, en las políticas profundamente sociales, en todos los aspectos, sea la salud, la educación, la vivienda, ¿verdad?, el acceso a las necesidades básicas, también un fortalecimiento de los salarios para la gente la trabajadora, el impulso en las exportaciones, ¿no? Que luego, en el 2019, ya pasamos a otro gobierno de derecha, que encuentra un país y que se encuentra también con la pandemia, ¿no? Es decir, que no podemos hacer una evaluación del cambio
de la derecha a la izquierda, sin tener la objetividad de esta pandemia, que sin duda un país chico como el nuestro, y que miramos mucho hacia nuestros vecinos, Argentina, como Brasil, encuentra con que empieza a generarse una cantidad de políticas sanitarias frente a la emergencia, pero que comienza a haber un declive justamente de la economía, que es un declive coyuntural, ¿verdad? Una crisis, si se quiere, y que, bueno, que la estamos transitando en este 2021, porque si uno ve el calendario, parece que 2020 no haya pasado, ¿no? Todos capaz que no deberíamos de haber cumplido años en el 2020 y tener la misma edad, por lo menos mantener ahí un tiempo, porque sin duda es que nos cambió esta forma de ver el mundo, esta heurística, y que hace un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje justamente también a nuestros gobernantes, ¿no? No podemos decir que no se hayan realizado acciones, muy por el contrario, el gobierno está llevando acciones en pro, pero sí comienzan a verse, por ejemplo, aumento de ollas populares, que ya hacía tiempo que no habían, donde la pobreza comienza nuevamente en algunos sectores a marcarse, ¿verdad? Sin duda que si uno visualiza, hay un cambio trascendental en el enfoque, ¿no? En el enfoque de las políticas, en todo lo que se trabajó por el agro, en todo lo que se trabajó por el mercado interno, y bueno, eso hace también a decisiones y a definiciones y hacia dónde vamos, pero siempre teniendo presente que en nuestro caso nos agarró con un inicio de mandato en pandemia, ¿no? O sea, enseguida la pandemia, enseguida la emergencia sanitaria y social. A nivel de salud, nosotros somos un país chico, que tuvimos un primer periodo de pandemia muy bien llevado, de hecho bastante bien cuidados y protegidos, pero eso ha cambiado bastante, hemos tenido un aumento para la población tan pequeña que tenemos, de muchos casos por día. Ahora estamos comenzando a tener un poco más, hemos bajado los índices, pero para nosotros es preocupante por lo pequeño que somos, ¿no? Sí tenemos un gran desarrollo del plan de vacunación, ¿no? A partir del gobierno estamos, creo que miraba el otro día en las noticias, estamos como, no sé si dentro de los primeros de los países más vacunados, ¿no? En comparación, ya casi toda la población ha sido vacunada con las 2 vacunas, y se está pensando en una tercera, especialmente para aquellos casos que no nos vacunaron con Pfizer y sí con Sinovac. Bueno, se está pensando en una tercera Acá en Brasil, vacuna. perdón, Fabián, acá en Brasil tenemos una cosa llamada sommelier de vacunas, porque son las personas que quieren Bueno, escoger qué estamos tipo así. de vacuna están a tomar. Esta es una cosa muy peligrosa. Sí. Mas yo te pido No sabemos. disculpa. Hasta pronto volvemos. Que tenemos ahora conosco también o professor Federico Sami, da Universidade Tecnológica Pedagógica de Tunja, en Colombia. Entonces, bienvenido, profesor Federico, con nosotros. Y hasta pronto yo te pregunto, ¿qué pasa en tu país que puedes hablar para nosotros, especialmente de una cosa que yo creo que conoces muy bien, el trino? ¿Qué es el trino? ¿Cómo es esta movimentación? ¿Cómo esta articulación? ¿No? Yo creo que es una articulación. ¿Tiene algo de nuevo? ¿Y cómo cuáles son las dimensiones? ¿No? Que puedes hablar un poco del trino para nosotros. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Pues es un gran placer estar aquí en representación del Trino, el Tribunal Internacional de Opinión.
Tenemos que decir que el Tribunal Internacional de Opinión es sobre todo un proyecto pedagógico y un proyecto de justicia otra, revisado a partir de marcos que no involucren la justicia tradicional, sino una perspectiva en la cual los ciudadanos también pueden decidir qué es lo que ha sucedido. Hacemos un proceso de recuperación de la memoria con respecto a la violación de los derechos humanos que se han producido y se producirán tristemente en el continente. El tribunal está conformado por magistrados de 8 países en este momento, de Brasil, Argentina, Costa Rica, tenemos también Chile, Guatemala, por supuesto también está Colombia y pues estamos en proceso de apertura también para otras personas que puedan estar allí. ¿Quiénes son los magistrados? Nuestros magistrados son académicos y juristas de un reconocido magisterio moral que pueden acercarse a mirar ese, digamos, ese recorrido y esas pruebas que se llevan ante el tribunal. Es importante anotar que es un espacio para que las víctimas puedan contar y narrar su experiencia también como un proceso de sanación. Creemos que los tristes sucesos que está viviendo Colombia son finalmente un proceso que Latinoamérica ha vivido de norte a sur, desde México hasta Brasil, donde la represión de las dictaduras es por todos conocidas, pero es mucho más grave tener una represión bajo la figura de la democracia, en la cual, digamos, la estigmatización que se ha entregado a la protesta justifica la violencia y la cosificación de las personas que están protestando. Por lo tanto, el Tribunal Internacional de Opinión tuvo la primera sesión inaugural en Bogotá, pues en Colombia, el 26 y el 27 de junio. Recibimos denuncias de varias organizaciones de derechos humanos que reunieron cifras muy preocupantes a nivel de desaparecidos, a nivel de muertos, a nivel de tuertos, de personas que se han quedado sin ojos y a nivel de, sobre todo la desaparición ha sido algo que nos ha dejado el corazón realmente en vilo. Yo siempre digo las mismas cifras para que revisemos de qué hablamos cuando hablamos de dictadura y de democracia. Y entonces, durante la dictadura de Pinochet, se produjeron 3.227 muertos. En 8 años del gobierno de Álvaro Uribe se produjeron 6.402 falsos positivos, cuyo nombre es terrible porque no son falsos ni son positivos. Fueron crímenes de Estado sistemáticos contra población pobre a la que se le engañaba diciendo que se le tenía un trabajo, se le sacaba de su casa con esas promesas, se le llevaba a una zona de conflicto, se le ejecutaba sumariamente en muchos casos y luego de eso se les disfrazaba de guerrilleros, muchos de ellos con las botas al revés. Se les disparaba, por supuesto, sin uniforme y luego se les ponía el uniforme encima. Es decir, fue una cosa realmente espantosa que todavía no hemos podido dimensionar. Y precisamente para intentar que no pasen 20 años después y estarnos preguntando sobre lo mismo, en este momento tan sensible, el Trino acaba de hacer acción, estamos creando todas estas denuncias y el fallo del tribunal para pasarlo a instancias internacionales. Pero ya vemos lo que ha sucedido con las instancias internacionales. La CIDH se pronunció sobre la situación en Colombia y no fue atendida básicamente por el gobierno. Entre lo que se solicitó fue el cambio a la policía y lo que se decidió fue cambiarles el color del uniforme. Digamos, para ellos no sucede nada porque están amparándose en que somos una democracia y se está actuando legalmente. Entonces, creería yo que es muy oportuno traer acá unos versos que pueden resumir la situación de cuando llegó la CIDH. No sé si sea posible compartirlos. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Yo tengo algunas preguntas, pero vamos a pasar a la palabra a otro colega y después yo volto a ti, Federico, porque yo tengo unas curiosidades. Asiel, volviendo a ti, ¿cómo haces entonces, cómo comprendes entonces nuevas dinámicas, nuevas realidades a partir de que ya hablaste para nosotros, a partir de Colombia?
Bueno, la realidad de Colombia, desde luego, la perspectiva de la realidad que se atisba, podríamos decir que es, por un lado, la realidad popular construida desde abajo a raíz del paro nacional del 27 de abril y, por otro lado, una realidad también, ya en términos más estructurales o estatales, que hay visos de que pueda, como decía antes, por primera vez cambiar, que es de un gobierno efectivamente de otra ideología diferente, de derecha o extrema derecha, desde los que ha habido ya no solo desde la Constitución del 91, sino quizás desde más allá de un siglo. El punto es, claro, si esas dos fuerzas de cambio, es decir, la fuerza de cambio popular y la otra más regida por los tiempos electorales, se van a retroalimentar, porque esto también es complicado. Es decir, uno puede pensar, evidentemente, que la clase popular movilizada, que era la gran mayoría de movilización, aunque es cierto que las movilizaciones en Colombia han sido absolutamente masivas, pueden tener una clara afinidad, empatía ideológica con ese que se está denominando pacto histórico, que es el gran movimiento de los diferentes grupos políticos o facciones políticas de izquierdas, indígenas, afrodescendientes, quizá el un poco más tradicional, agrupado alrededor de Gustavo Petro, y que esas diferencias, como digo, a ver si unas pueden alimentar a las otras. No obstante, es cierto que mucha gente de las clases populares, quizá que tiene una situación de vida, desde luego, muy precaria, algunos le denominan incluso muy miserable, no para estigmatizarlos, sino para tratar de caracterizarlos de forma más precisa como víctimas del sistema, están desapegados de esa realidad política, o sea, de la realidad política, más del discurso político, de la teoría política, de la práctica. Claro, esta situación del paro nacional que les ha hecho a menudo sentirse sujetos políticos por primera vez o de forma más clara en el barrio, en la vereda, quizá en algunas ciudades más chiquitas, incluso ya un poco más a nivel local, un poco más amplio, pues les empodera. El punto es si tienen ese interés de, digamos que, impulsar y promover votando o apoyando, impulsando candidatos en otro año, o digamos que su perspectiva ideológica, fundado mucho por esas necesidades que tienen e incluso capacidades, no intelectuales, sino de tiempo, porque imagínense ustedes que muchas de estas personas, como os digo yo, que viven en situaciones de precariedad absoluta, uno puede decirle, movilízate y demás, pero si están ganándose el pan de cada día, tú no le puedes exigir que le dedique una parte de su vida a promover un cambio político en el país, porque no pueden, porque tienen unas necesidades básicas no satisfechas, que es lo primero que tienen que resolver, como haría cualquiera en su situación. Entonces, esto es una de las grandes dudas de hasta qué punto esa, sin duda, ferviente movilización proferida a raíz del paro nacional puede alimentar ese otro gran movimiento que ya se atisbó su nacimiento en las elecciones de hace 4 años y en menor medida de las locales, de un cambio, de una mayor, digamos que un cambio del imaginario social que, debido a los conflictos, tenían absolutamente estigmatizado y demonizado a lo que sonara a izquierda, porque era equiparado desde los medios de comunicación como terrorista. Y, como digo, sería un proceso de cambio progresivo, pequeño, político, en ese, digamos que podemos decir, dimensión o esfera más elevada, y luego está ese otro chiquito, y pues yo no me atrevo a decir que ambos vayan a retroalimentarse, pero sin duda que hay un gran espíritu de cambio tanto en esos dos grandes niveles, que no sé qué tanto confluyen o qué tanto tienen una perspectiva, vamos a decirlo así, común. Gracias. Gracias. Víctor, ¿cómo es de estas, qué desdobramientos tiene, por ejemplo, una pregunta muy objetiva,
los pueblos indígenas, por ejemplo, de Chile, ¿pueden tener esperanza con la nueva constitución? Bueno, justamente haces una muy buena pregunta, porque estaba revisando el programa de este nuevo candidato de la izquierda que ganó, que es Boris, y fíjate que de las 166 páginas de programa, solamente destina 4 páginas y media para los pueblos originarios. Claro que son cambios importantes por lo que contiene el documento, pero si uno piensa desde la lógica de una cultura que convive y que era predecesora del chileno, o sea, esa cultura que estaba antes de que llegaran los colonizadores, ¿cómo va a tener un espacio casi marginal en un programa de gobierno, casi que dando continuidad a la lógica que impera hasta el momento? Lo que se debería entender es sentarse a discutir en conjunto con los pueblos originarios las nuevas leyes, los nuevos programas, en conjunto, no para los pueblos originarios, sino con los pueblos originarios. Y bueno, por ese lado me inclino más hacia lo positivo y sí te doy la razón. Yo creo que sí, que los pueblos originarios tienen esperanza porque tenemos una candidata recién electa en las constituyentes. Por lo tanto, hay esperanza y claro que son cambios, como todo orden de la vida, se dan gradualmente, ¿no? Y es lamentable que sea así en relación a los pueblos originarios, que son culturas ancestrales que nos enriquecen cada día y que nosotros podemos perfectamente adoptar lenguas, adoptar costumbres, adoptar como visión, y eso sería una forma de enriquecernos mutuamente. Sin embargo, lo que hacemos es apartarlos, ¿no? Mirar hacia el norte, mirar hacia digamos, en los programas educativos, seguimos estudiando historia de Europa, seguimos estudiando em, personajes europeos y no miramos a nuestras culturas originarias. Por lo tanto, ¿cuándo vamos a hacer ese cambio efectivamente? ¿Cuándo lo vamos a hacer real? ¿No? Eso es como un desafío constante, me parece, desde mi Sí, humilde sí. opinión. Sí, en Brasil acá tenemos la misma cosa. Por ejemplo, en las grades de la enseñanza de historia, por ejemplo, conocemos mucho de la historia europea y poco de la historia de los indígenas, poco de la historia de los indígenas precabralinos, ¿no? Anterior al descubrimiento de Brasil. Y hay muchas cosas, ya hay muchos estudios que podrían ser trabajados en una lenguaje para los niños, por ejemplo. No tenemos eso, es una cosa muy incipiente en Brasil. Y ahora, Fabián, a continuar con las cuestiones, ¿cómo imaginas, por ejemplo, se queda libre, por favor, por ejemplo, con las ideas de Uruguay de salir del Mercosur? ¿Cómo tiene esta dimensión de la salida, por ejemplo? ¿Es una tendencia muy fuerte de salir del Mercosur o solamente una habla de un presidente de una otra dimensión sociocultural, socioeconómica? Sí, en realidad, sin duda es eso, es la palabra, o es lo que decía hoy, es otro enfoque dirigido justamente a muchas veces ir con todo lo que estaba anterior, bueno, marcar una diferencia, ¿no? Esto está pasando en muchas partes de la sociedad, de la economía, de la administración principalmente, de la gestión, de que, bueno, si en el gobierno anterior se hacía de esta manera, ahora se hace de esta otra. Una de esas cosas es salir del Mercosur. Yo no he leído muchísimo al respecto,
Se habla poco ahora de Mercosur en Uruguay. Capaz que es esa la sensación que se quiere o que se da, ¿no? O buscar justamente otras alianzas. No mucho más. Me vuelvo a... Es una posición de gobierno, es una posición de presidente, sin duda. Ah, bueno, sí. Como nosotros acá con el presidente que tenemos actualmente, que es una cuestión que, muy problemática para nosotros, porque es algo muy nuevo en nuestra historia, una persona que, de este tipo. Y vuelvo ahora a Federico, yo te hago una pregunta, profesor Federico. ¿Cómo, por ejemplo, es el impacto de la recepción, ¿no? O si es objetivo también, de el reconocimiento de una articulación muy bonita, como Trino, por ejemplo, el Tribunal Internacional de Haya, ¿no? Porque es una cosa más formal, más de instrumento jurídico internacional, mas Trino tiene, yo creo que una articulación muy más próxima de la vida de las personas, no con una articulación jurídica, pelo que hablaste, pelo que yo leí muy poco, es una cosa muy próxima de la vida de las personas. ¿Cómo tiene esta dimensión? ¿Cómo imaginas una correlación, una relación del Trino y Tribunal Internacional de Haya en Holanda? Pues pensaría que tienen caminos distintos, tienen orígenes diferentes, tienen objetivos distintos. Digamos que la Organización de las Naciones Unidas, precisamente a partir de los estados, es desde donde piensa todas sus instituciones, incluyendo a la Haya para, sobre todo, asuntos fronterizos, como el que nosotros tuvimos con Nicaragua hace poco con San Andrés. Pensaría que un tribunal internacional de opinión está, como tú dices, muchísimo más cerca de una constitución más popular, donde, digamos, el acceso no solamente a ser magistrado, sino a ser parte de procesos de reclamación, tiene otra forma de pensarse, tiene otra forma de engranarse con una realidad que, como bien señalaba Agustín, está en las calles reclamando una nueva forma de democracia. Por lo tanto, lo que necesitamos imaginar es cómo creamos nuevas formas a partir de lo que somos, no a partir de lo que nos han dicho que tenemos que ser. Acabas de hacer un hilo muy claro sobre la parte ancestral, ¿no? Nosotros, lo decía un cineasta brasilero cuando decía que cuando no se hacían películas sobre la realidad, era como vivir en una casa sin espejos. Entonces, cuando estamos estudiando todo el tiempo la historia de Europa, cuando estamos estudiando todo el tiempo la filosofía como única posibilidad a partir de lo que han pensado desde Grecia, por ejemplo, lógica aristotélica, hegeliana, luego a partir de la mayéutica, es decir, como si acá no pensáramos. Entonces dejamos en la conquista una herida muy profunda en la cual se nos han dicho que nosotros no podemos pensar por nosotros mismos, administrar por nosotros mismos nuestra realidad y muchísimo menos hacer justicia. Eso queda a través de patrones, además, que vienen regidos de sistemas inquisitivos y acusatorios, que parten básicamente a partir de Inglaterra y a partir de Francia, y donde nosotros comenzamos a copiar una serie de cosas. Baste ver el Código Civil, que es una copia del napoleónico de Andrés Bello de Chile y Colombia, donde son prácticamente iguales y no hemos salido de allí, porque no nos hemos imaginado otra forma de relación con la vida. El trino es otra forma de relación también con la justicia y cómo podemos, por supuesto, articular, sobre todo a nivel de denuncia, con otros tribunales. Por ejemplo, la Corte Penal Internacional lo vería mucho más cercano, pero creería que lo que más debemos rescatar en este momento del proceso es entender que lo que está pasando en las calles, como dice Agustín, tiene la posibilidad de reclamar una forma distinta de entender que tenemos una responsabilidad en este momento de vernos a nosotros mismos, de pensar que somos capaces de administrar justicia también, en el sentido de poder decir lo que está pasando, porque creo que el gran silencio que se teje sobre nuestros pueblos es lo que en este momento necesitamos combatir y es lo que está haciendo con todas las veras el trino. Entonces yo pensaría que desde allí nos queda más fácil pensarnos como un proceso que está articulando organizaciones sociales de base
está en contacto con primeras líneas, está en contacto con ONGs, pero ¿cómo? A partir de recepción de información para poder generar una posibilidad de diálogo entre dos sectores que han estado divorciados, y es la academia y la realidad y el derecho, o sea que diríamos tres. Entonces pareciera que tenemos un derecho al que solo le importa la forma, una academia a la que solo le importa la teoría y una realidad a la que ya realmente no le importa sino su propia supervivencia, como lo que sucede en Colombia, en Chile. Yo creería que Brasil también entra. El próximo trino va para Brasil o va para Chile, lo vamos a definir, porque creemos que necesitamos ver nuestra realidad. El sistema neoliberal nos lo ha dicho, son millones de pobres los que están equivocados. No, llevan aplicando el sistema neoliberal 50 años y dicen, son millones de pobres, ustedes están errados. ¿Sí? O sea, el sistema está bien, los pobres son los equivocados. Entonces creo que necesitamos comenzar a tomar unas formas distintas de pensar la ciudadanía. Y creo que allí el tribunal se vuelve importante, primero como tribunal, como un espacio para poder dirimir atentados a los derechos humanos, pero también como una construcción pedagógica permanente donde los pueblos entren a hablar. Me encantaría que estuviera Ixquique, que es Alicia Herrera de Guatemala, y es una maestra originaria que siempre nos está reclamando que hay que dejar de arrastrar la academia a la realidad y que la academia tiene que comenzar a abrirse a esas otras formas de pensamiento como lo estamos reclamando acá, en la cual podamos realmente ver que somos valiosos, porque somos un pueblo con una historia propia que viene antes de Cabral, que viene antes de Colón, que viene antes de los procesos que nos han impedido nombrar nuestra propia realidad y cometer nuestros propios errores. Hemos cometido todos los errores que nos han puesto a cometer en nombre de otras realidades. Creo que es el momento de abrazar nuestra realidad y allí el trino, que es un canto de pájaro, ¿no? Y que une un vuelo de alas en todo el continente. El logotipo del trino es toda Latinoamérica, tiene que efectivamente estar presente. Gracias. Yo que dejo muy, muy maravillosa. Ahora yo tengo una última pregunta que tengo a hacerla a todos. Voy a empezar con nuestro amigo Asier. ¿Cuál es el tema más importante, más sencillo en tu país ahora, en tu opinión? Más sencillo, me has dicho, no te he entendido. Sí, el tema más importante, más sencillo en tu país ahora, en tu opinión. Bueno, yo creo que en Colombia, digamos que el tema más importante, entiendo que es la capacidad de las clases populares para finalmente lograr transformar este país para acabar ese sinfín de, sobre todo, desigualdades, de males estructurales, como sin duda es la violencia en Colombia, sea de diferentes, proveniente de diferentes actores, el Estado, narcotraficantes y actores armados ilegales, pero sobre todo yo creo que lo más importante es que ese pueblo, esas clases populares, conformadas ya no solo por la clase popular, podemos decir que tradicional o mayoritaria blanca, sino también por las clases, adicionalmente las afrodescendientes, indígenas, raizales, palenqueros, puedan formar un frente común, ya no solo de decirle hasta aquí al Estado, decirle hasta aquí a las medidas extractivas que el sistema global, regional y estatal está llevando a cabo desde hace bastantes décadas, si no siglos, y que pase y sobre todo logre efectivamente hacer unas propuestas y alcanzar políticas, actos verdaderamente constructivos para, en definitiva, cambiar el país a un país más justo, más digno y más pacífico, que también es necesario para todo ello. Gracias. Gracias, Asier. Víctor, ¿qué tema más importante en tu opinión? Bueno, yo creo que la diversidad cultural y la desigualdad son dos temas fundamentales acá en Chile,
pero como novedad sería el cambio constitucional a nivel de gobierno, si pensamos en macro, ¿no? El cambio constitucional porque es un hito histórico realmente, porque nos rige la constitución de Pinochet todavía, y que hasta el momento, después de más de 40 años, eh, todavía, digamos, estamos en, en- en una, al menos en un enclave jurídico que no correspondería a lo que es la sociedad actual. Entonces, es hora de generar cambios. La diversidad cultural, porque aparte de los pueblos originarios que debieran gobernar en conjunto, también están las nuevas olas migratorias, como ha sucedido en varios de nuestros países latinoamericanos, y, y eso también es parte de la diversidad cultural. Es parte de hacerse cargo de que en un país los países ya son, de alguna manera, son tránsito de todos, no son propiedad privada de nadie. Los nacionalismos urticantes ya quedaron atrás. En esta ciudad del mundo estamos circulando de distintas culturas, de distintos orígenes, y es hora también de asumir esa realidad. Y que cuando alguien que es diferente a ti, que pertenece a otra cultura, llega a un nuevo país, tú tienes que abrazarlo y enriquecerte, porque la diferencia nos une, no nos separa. Es un tremendo desafío que hay que hacer carne al día de hoy. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias. Fabián, profesor Fabián, por favor, el tema, en tu opinión, más importante en el momento para Uruguay. Bien, sí, son tres las temáticas de actualidad hoy en día. Una de ellas es el recabar las firmas que están en este momento en conteo por la Corte Electoral para derogar los artículos de la Ley de Urgente Consideración, ¿no? O sea, un referéndum, justamente, que en estos días justamente se terminó la recogida de firmas y está justamente en el conteo, ¿no? Es una ley que impulsa y cambia la forma de ver en nuestro país. No se pensaba que se iban a alcanzar los votos para ese referéndum, y bueno, el trabajo ahí de la izquierda hemos hecho bastante para buscar alcanzar, y bueno, y someter a referéndum a 135 artículos de la ley de urgente consideración, ¿no? El otro tema de estos días ha sido que el grupo asesor de científicos que trabajó para afrontar el SARS-CoV-2, el virus, bueno, se retiró, llamado GAC, se retiró de asesor al gobierno y tuvo un homenaje en estos días, y el presidente le entregó una condecoración a los tres coordinadores del grupo, ¿no? Y bueno, y el tercero, que es el que hablábamos hoy, que es esa postura, ese mandato de presidencia de salir, de proyectarse hacia el futuro, buscando por fuera del bloque Mercosur, buscando nuevos horizontes para la economía, nuevos horizontes comerciales fuera del bloque, y bueno, que realmente no sé qué puerto tendrá, pero fue un anuncio enfático del presidente de la República, ¿no? Esos serían justamente las tres temas del momento en Uruguay. Gracias, Fabián. Federico, yo imagino entonces que en una región como Latinoamérica, que hay una fuerte tradición de la derecha, fuerte tradición de respeto a los derechos, principalmente de los pueblos originarios, ¿cuáles son los grandes desafíos del trino que imaginas?
Primero quisiera responder la pregunta, la primera que tenías para todos, y luego, si me permites, esa o no. Sí, Pero, claro. yo diría que, gracias, y la quería responder con Gonzaguinha. Cada vez que me preguntan Es qué un es la cantante vida, brasileño. Para quien no conoce, Gonzaguinha es un cantante brasileño. además es un cantante muy triste y muy profundo que escribió la canción más alegre y hermosa en mi perspectiva del Brasil, que es O que é, o que é. Y entonces la canción comienza diciendo, cada vez que me preguntan qué es la vida, yo me quedo con la pureza de la respuesta de los niños. ¿Qué es la vida? Es bonita y es bonita. Vivir y no tener vergüenza de ser feliz. Cantar y cantar y cantar. La belleza de ser un eterno aprendiz. Yo sé que la vida debería ser mejor y lo será, pero eso no impide que repita que la vida es bonita y es bonita. Yo creo que el Fantástico. tema fundamental es la vida, porque no estamos respetando la vida. No estamos respetando la vida en la vida digna, en lo económico, no se está respetando la vida en la salud, no se está respetando la vida en el trabajo, no se está respetando la vida en la manifestación social, no se está respetando la vida en lo ancestral, no se está respetando la vida en relación con la vida, porque pensamos en la vida a partir del hombre y no a partir de la tierra, a diferencia de nuestros hermanos mayores, los indígenas, cuyo centro es la tierra y la vida, donde el hombre es una parte de la vida. Entonces no es solamente la vida para los hombres, sino los hombres para la vida. Por lo tanto, el tema fundamental es la vida y cómo llevamos esa vida a hacer una vida digna a partir de una palabra que no sabemos todavía qué significa, que es democracia, y que nos han dicho que es votar. Y estamos dándonos cuentas en las calles de Brasil, de Chile, de Colombia, de Bolivia, de Perú, de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, que la palabra no es votar, es otra cosa, tiene que ver con la vida. Entonces yo creo que el tema fundamental es la vida. Y el segundo tema lo responderé con Chico Buarque, otro de los grandes cantantes, y con su canción Cálice, porque él tiene una canción llamada Cálice que juega con dos cosas, con el cáliz y con el cállese. ¿Sí? En portugués, cálice, muy cercano a cálice. ¿Sí? Entonces él juega con esa canción y yo creo que hemos sufrido de un silencio muy profundo durante 500 años, donde no hemos podido tener una comunicación verdadera con los estamentos del poder. Primero con Portugal o España, ¿sí? Y después con los que reemplazaron exactamente con las mismas prácticas a Portugal y a España. Entonces hemos tenido un divorcio entre el poder y el pueblo, que en este momento está reclamando una comunicación y un no más cálice. ¿Sí? Quiero inventar mi propio pecado, dice la canción. Eu vou morrer do meu propio veneno. ¿Sí? O sea, quiero inventar mi propio pecado. Creo que necesitamos comenzar a encontrar nuestras propias rutas y debemos darnos ese permiso. Ahora sí, a nivel de trino, la segunda pregunta, creería que la respuesta es la misma. Necesitamos articular y pensarnos como región. No lo hemos hecho. Todos nuestros países tienen unas profundas hermandades, incluyendo a Brasil. Pero digamos que nos hemos centrado más en nuestras diferencias y hemos dejado que los diálogos los hagan los jefes de... Estamos ahora sin tu sonido. Ya, se fue. Sí. ¿Volví? Listo. Sí. Creo que hemos dejado que los diálogos latinoamericanos se hagan en Mercosur, en la CAF, ¿sí? Donde quién está dialogando y para qué, y qué intereses están representando. Yo creo que este tipo de programas y esto que está permitiendo la pandemia, de hermanarnos a través de la distancia y acortarla a partir de la palabra, es lo primero que tenemos que pensar, y pienso que el trino es un buen lugar para comenzar a hermanar esa necesidad de pensarnos como una región y ya no como países que no son hermanos, que no se comportan como hermanos, aunque todo el tiempo invocan una hermandad que nunca hemos vivido, donde podamos tener realmente un pensamiento común allí a partir de la ciudadanía y que luego esto sea reflejado hacia arriba, como se plantea en Chiapas, ¿no? De abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera y de izquierda a derecha. Eso plantean en Chiapas, ¿no? O sea, el cambio no viene de arriba. Esto no es que escogemos a alguien, sino el cambio viene de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera y de izquierda a derecha en el sentido de avanzar por el lado del corazón, como un caracol,
por eso el caracol es allá importantísimo, y dicen, cuando yo estuve en Chiapas, lo escuchaba de primera mano, que la naturaleza manda, el gobierno, la naturaleza ordena, el gobierno, el pueblo manda y el gobierno obedece. La repito, la naturaleza ordena, el pueblo manda y el gobierno obedece. Yo pensaría que a eso tenemos que comenzar a revisar, que los que están arriba están allí para obedecernos y no para mandarnos. Esa sería la primera perspectiva que tenemos que cambiar, y por eso el trino ofrecido como una perspectiva de justicia a otra puede comenzar a dar unos matices importantes en esa construcción de una Latinoamérica que, como diría la canción, no tiene piernas, pero camina. Maravilloso. Eu estive também em La Garucha e conheci os caracoles. É uma estruturação muito sencilla, muito importante quando eu estive allá há muitos anos. Né? Então, foi no momento que eu conheci uma coisa que para nós do mundo acadêmico era novidade, porque havia não somente uma estruturação territorial. Incluso, por ejemplo, las fuerzas como policía, ejército, no adentraban allá. Y allá, en la villa, por ejemplo, de La Garucha, ellos tenían su estructuración territorial con la base de que hoy llamamos de justicia socioterritorial. ¿no? Pero no voy a alongar porque no tenemos más tiempo. Mas en este momento, para nosotros, a partir de que ustedes hablaron, para nosotros era un momento muy importante porque no tenemos como en la historia una presión geopolítica muy fuerte de países, ¿no? de la cuestión de deudas económicas. No, la América Latina se queda ahora con nuevos desafíos, pero siempre reproduciendo las desigualdades, siempre no solamente reproduciendo, mas con aumento en escala de la segregación social y la selectividad. Una cosa que yo tengo y vos no tenés. No solamente, para mí, por ejemplo, no solamente la segregación, mas la selectividad es un instrumento espacial muy fuerte en América Latina. Entonces, en este momento, el primer momento, yo agradezco a todos nuestros colegas que se quedaron en este momento muy sencillo de nuestra vida, porque tenemos una pandemia, tenemos dimensiones laborales muy diferentes ahora. Para hablar un poco de su realidad para nosotros, agradezco al profesor Federico, que no solamente habló para nosotros, como cantó un poco para nosotros, y también al profesor Asier, al profesor Fabián y al profesor Víctor, que hablaron un poco de dimensiones en un momento de una manera muy pequeña, muy resumida, más el tiempo que tenemos, y pido disculpas por este tiempo muy corto, mas solamente para tenermos la oportunidad de divulgar un poco y explicar un poco algunas dimensiones de qué pasa en tu país. Muy gracias a todos. Buenas noches. Muito obrigado. Boa noite. Muchas gracias. Gracias. Un Saludos a abrazo. todos, que vaya bien, que descansen. Nos vemos en la próxima. Un Chao, placer. Muchas Gracias. Encantado. Encantado también. Muchísimas gracias. Yo agradezco a todos.